Queridos, queridas, este vídeo va a ser breve, calculo que me va a durar de 5 a 10 minutos, pero voy a hablarte acerca de por qué puede ser que como nutricionista, dietista o profesional de la salud estés teniendo ingresos inestables, estés ahora mismo en un punto en el que sientes que tu agenda te consume todo el día, pero no estás satisfecho con el trabajo que estás haciendo, ni a nivel económico, ni tampoco a nivel de resultados de tus clientes, porque notas que les falta compromiso, notas que no son personas totalmente alineadas con lo que estás haciendo, se descuelgan y al final no consigues los resultados que en un primer momento la persona venía buscando y tampoco los resultados que tú esperabas conseguir con todo esto. Bueno, realmente esto no es culpa tuya como profesional, o no es culpa del mercado, es simplemente culpa del modelo que muchas veces se utiliza, que es el típico modelo de consulta, ¿no? Seguramente lo estés utilizando, seguramente lo conozcas, ¿no? Al final hay muchas formas de poder ayudar a los demás, tú tienes un conocimiento, tú tienes un valor, y ese valor, para dárselo al mundo, lo haces en forma de algo, ¿no? Hacerlo en forma de consulta, realmente, en el sector salud, no es lo más eficaz, especialmente cuando lo que buscamos es una transformación por parte de la otra persona. Por eso prácticamente nunca te acaba funcionando el tema de la consulta. ¿Cuándo nos sirve? Cuando yo lo único que busco es información. Si yo solo busco información, voy a ti, consulta y perfecto. Pero si necesito más, y créeme, en sector nutrición, salud, la gente no necesita info, lo que necesita es implementación, se vuelve totalmente ineficiente. Y en este vídeo, yo estimo que va a durar entre 5 y 10 minutos, justamente voy a hablar de eso. Voy a hablar, uno, de por qué las consultas son ineficientes a nivel entregar resultados a tu cliente, y dos, por qué las consultas son ineficientes para realmente tú construir y consolidar un negocio sólido. Vamos por el punto número uno, que es, oye, ¿por qué muchas veces con el modelo de consulta vas a estar atrayendo personas que no están comprometidas y va a ser más difícil que consigan resultados? Aquí la clave de la ecuación, la clave de todo esto, está en que la persona no está metiéndose en un proceso de cambio. La persona está pagando cosas puntuales. La persona está pagando sesiones puntuales contigo. Está pagando por un tiempo contigo y para que le entregues el documento que le entregues en ese momento contigo en particular. Pero no existe una percepción subjetiva de estar metiéndose en un proceso de cambio. Y esto es más relevante de lo que crees. El hecho de que una persona entre a algo o empiece algo teniendo una imagen mental de qué es lo que está buscando conseguir y de cuándo lo va a conseguir, hace que se esfuerce el doble. Los atletas, sin ir más lejos, rinden 2 o 3 veces más cuando saben que hay una carrera o un evento en el calendario. ¿Por qué? Porque lo pueden visualizar, lo pueden ver, y cuanto más grande es tu porqué, más fácil es el cómo. Claro, si no hay un porqué, si yo simplemente estoy yendo consulta tras consulta, pues cambia muchísimo. Ahora, si yo me meto en un programa contigo que dura 4 meses, donde el objetivo final es que yo consiga X resultados, ahí yo los voy a poder visualizar y ya vas a notar que el propio cliente se pone mucho más en serio que cuando le estamos vendiendo consultas, porque no siente que realmente esté invirtiendo por una transformación, sino siente que está comprando un pequeño fragmento de tu tiempo, y realmente esto no funciona. Le estás dando información, pero lo dicho, no es la información, es que esa persona coja y lo implemente. Entonces, dentro del sector de las transformaciones, dentro del sector de los cambios en vida de una persona, con una consulta no vas a transformar a la persona. Porque piensa además, y esto lo he repetido muchísimo, para que la persona cambie, una persona nunca va a conseguir resultados más grandes que ella misma. Y para yo transformarte en otra persona, tengo que acompañarte durante el tiempo. Porque al final, si yo soy nutricionista y te voy a ayudar a ti a mejorar tus hábitos alimenticios, yo seguramente tenga mejores hábitos que tú. Por lo tanto, el mero hecho de estar cerca de mí ya te va contagiando de esto. Si me ves una vez cada 2 semanas durante 1 hora en la que, como no sé nada de ti, tengo que estar preguntándote 1000 cosas, tengo que estar entregándote 1000 tareas y explicándote otras 200 cosas, no se produce un contacto real, sino que simplemente se produce un intercambio constante de información, que no es lo que estamos buscando. Esa persona necesita otro tipo de acompañamiento por tu parte, para ir creciendo por dentro, para ir adquiriendo hábitos, para ir imitándote, para ir transformándose en ti y conseguir los resultados que ha venido a buscar. Pero no me quiero meter ahí ahora. Vamos a seguir un poco con lo que estaba comentando del proceso cerrado, de que no siguen un proceso cerrado. Claro, al no seguir un proceso cerrado, tampoco están dispuestos a pagar lo que tienen que pagar, porque literalmente cuando vendes una consulta contigo vale lo mismo que una consulta con otro, porque en el fondo estás vendiendo 1 hora de tiempo, y como estás vendiendo 1 hora de tiempo, esa hora vale lo mismo contigo que con cualquier otro nutricionista que realmente tenga el mismo conocimiento que tú. Ahora bien, cuando tú creas un programa para ayudar a un sector específico a conseguir un resultado específico y lo vendes a través de tu marca personal, y este detalle es muy importante, la cosa cambia mucho. Si lo vendieras a través de una web, probablemente no podrías ponerle un precio por encima de mercado. Pero si lo vendes a través de tu marca personal, la persona no es que esté comprando tu programa, es que ya confía en ti.
entra, se compromete mucho más porque paga más, se compromete mucho más porque siente que se está metiendo en un proceso cerrado para acabar consiguiendo una serie de resultados determinados y encima, obviamente eso le motiva al doble porque es capaz de ver por qué narices se ha metido en ese proceso, porque es que si no, es que vamos, es como cuando a ti te toca hacer algo pero es que no sabes por qué lo estás haciendo, pues pasa más o menos lo mismo. Bien, ese es el punto número 1 de por qué esto es ineficiente. Obviamente, es ineficiente porque no tienes mucha recurrencia, es decir, plantéate cuánto dinero se acaba dejando un cliente en tu negocio, ¿no? Cuánto dinero más o menos de media. Y no quiero que mires el dinero como algo negativo, eso también lo he tratado mucho. El dinero no es más que una consecuencia de que el negocio esté rodando. El negocio necesita dinero, igual que un bebé necesita comida. Si al bebé no le das de comer, se muere. Si al negocio no le das dinero, se muere. Y si se muere el negocio, se muere tu talento. Y si se muere tu talento, el mundo se lo pierde. Y el mundo no se lo puede perder porque para algo has estudiado tantísimo, que es para cambiar centenares o incluso miles de vidas. Así que vamos a alimentar ese negocio, que es el mecanismo a través del cual tú ayudas al mundo. El negocio es un reflejo de ti. Si tú eres un cabrón, tu negocio será un desgraciado. Tu negocio será un sacacuartos. Pero si tú eres una buena persona, tu negocio será un negocio que será caro, que no será barato, pero ese dinero se utilizará para tener más alcance, ese dinero se utilizará para formarte más, ese dinero se utilizará para ser mejor, ese dinero se utilizará para dar un servicio increíble a esas personas que han decidido confiar en ti. Entonces, el hacerlo mediante consultas hace que tú necesites tantos clientes para poder vivir bien, que es que al final se vuelve literalmente imposible, pero literalmente imposible, que puedas vivir, porque es que necesitas un volumen estratosférico, necesitas un volumen exagerado de clientes, y como eso prácticamente no se puede sostener, no se puede conseguir, acabas saturado, sin acordarte prácticamente del nombre de los clientes, que eso lo tienes que ir revisando, sin poder hacer un seguimiento real, sin poder dar una atención real, y al final revientas, porque estás vendiendo algo que no se cobrará caro, porque estás vendiéndolo a reglas de mercado. 2, con personas que tampoco están 100% comprometidas, perdonad si veis algo aquí, se me hice un cortecillo, ¿vale? No es una mancha, es un corte. Y 3, porque necesitas un volumen desmesurado para poder realmente conseguir mantenerlo. Ahora, si en lugar de esto, tú lo que estás vendiendo son programas trimestrales y tú puedes vender 500 euros por adelantado, con que hagas 4 ventas todos los meses, lo cierto es que ya estás muy bien cubierto. Y es mejor necesitar hacer 4 ventas que necesitar hacer 40, porque si tú en lugar de vender a 500 euros, vendes a 50, ya no necesitas 4 ventas, ya necesitas 40 para poder hacer 2.000 euros al mes. Tú imagínate atender a 40 clientes. ¿De dónde sacas el tiempo? ¿Cómo vives? ¿Cuánta rotación va a haber? Es inevitable. Pero si tú creas un proceso y haces que la gente se enganche a ti y esa gente quiera renovar, la verdad es que el negocio cambia una barbaridad, porque no es en absoluto lo mismo trabajar con una persona con la que estás enganchado porque sientes que te está ayudando, en un programa cerrado donde esa persona lo da todo de sí y realmente te transforma por dentro, a ir a visitar a una persona cada 14 días. Como si esto fuera el consultorio. No tiene ningún tipo de sentido. Entonces, punto número 1, no es óptima porque no mete a la persona en un proceso cerrado y de ahí se derivan todas las consecuencias que he mencionado anteriormente. Siguiente, como no estás metiendo a la persona en un proceso cerrado, realmente la persona no sigue un proceso ordenado o no lo percibe. Tú como profesional sí que sabes en qué etapa está y sí que sabes qué es lo que tiene que hacer la persona, pero ella no. ¿Cuál es la percepción de la persona? Que va a la consulta contigo y sale de ahí con un montón de tareas y un montón de cosas a tener en cuenta de cara a la siguiente. Luego, entre consulta y consulta, esa persona no sabe ni cómo empezar, ni qué debe hacer, ni qué absolutamente nada. Se frustra, no implementa y luego, para que no le eches bronca, simplemente no va a verte. Simplemente decide no ir a verte. Eso es lo que suele pasar. ¿Por qué? Porque la persona no está siguiendo un proceso cerrado y tú sabes que si no ve resultado rápido, se va a ir. Entonces intentas darle resultado rápido. Si en lugar de eso directamente le vendes un paquete trimestral o semestral contigo, la cosa cambia muchísimo porque tú ya sabes por qué etapas tiene que pasar esta persona, ¿sí? Tengo un vídeo donde exactamente te explico cómo puedes hacer esto. Si lo quieres, en Instagram, dime, oye Alex, pásame el vídeo en el que me enseñas a hacer mi programa de nutrición y yo te lo paso para que sepas cómo crear estos programas que estoy diciendo y cómo hacer que estos programas le den muy buenos resultados a la persona que tengas ahí. Es un vídeo que dura, no sé si 20 o 40 minutos, pero me lo pides por Instagram y te lo paso sin marearte y sin rodeos, para que lo tengas, le eches un vistazo y aprendas a hacer todo esto. Claro, cuando metes a la persona en un proceso ordenado, no solo tú obviamente ganas más facilidad a la hora de
hacer seguimiento a la hora de gestionar tu propio producto, sino que también la propia persona es consciente de en qué etapas se encuentra. Y eso también hace que fluya todo mucho más y que sea mucho más fácil conseguir el resultado que ha venido a buscar, bien sea pues perder peso, bien sea mejorar una patología digestiva, bien sea lo que sea, mejorar su rendimiento deportivo, bien sea cualquier historia, bien sea lo que sea, ¿sí? Entonces, ten en mente estas cosas que acabo de mencionar, porque realmente hacen que el modelo de consulta no sea verdaderamente un modelo con el que escalar y con el que entregar resultados excelentes. Y obviamente habrá personas que no quieran contratar un servicio trimestral, no todas las personas están listas. Esas personas que le compren la consulta a otro. Tú céntrate en quien quiere un trimestre, porque hay personas de sobra en España que ya han probado nutricionistas a punta pala y lo que necesitan es alguien que les coja de la mano y les guíe durante un tiempo para acabar consiguiendo resultados. Pero en definitiva, como ves, lo que estás haciendo si vendes consulta es no diferenciarte, atraer a gente menos comprometida porque no necesitan comprometerse, porque es que no se están comprometiendo, porque pagan una cosa y ya está, no hay más, no estás creando un proceso cerrado y además te estás tú mismo boicoteando el negocio, porque matemáticamente es prácticamente imposible que puedas vivir haciendo estos números. Tengo también un podcast en el que hablo de por qué matemáticamente no es posible vivir con estos números. Me lo pides también si lo quieres por Instagram, @soyalexgarlo. Oye Alex, quiero que me pases el podcast en el que hablas de por qué es imposible vivir con las consultas. Y yo te mando un vídeo en el que hacemos un poco cálculo matemático. Hay un vídeo, el podcast, para que lo puedas escuchar, le puedes echar un vistazo. No está en YouTube, está simplemente en Spotify, ¿vale? Y ya lo siguiente y lo último es que si trabajas por consulta, lo más seguro es que tengas una variedad enorme y gigantesca de clientes. Y eso es un primer defecto del negocio. El negocio tiene que estar concentrado en personas similares, porque un buen negocio se edifica sobre personas específicas para conseguirles un resultado específico, para conseguir cumplir una promesa específica. Primero miro el sector, luego elaboro mi promesa y luego elaboro mi producto para que sea perfecto para cumplir esa promesa. Pero si mi audiencia no es específica, ya de entrada estoy fallando de base y va a ser muy difícil que todo lo demás funcione, porque voy a tener mucha variedad de clientes, porque seguramente eso me exija estar mucho más al día, mucho más encima de ellos, y no puedo protocolarizar prácticamente nada porque cada cliente es de su padre y de su madre, y eso es una putada. En el mundo de los negocios, lo primero que tienes que hacer es simplificar. Lo simple siempre gana lo complejo, porque lo simple es más fácil de mantener. Y aquí entra en juego lo que yo llamo la regla del 1-1-1. Esta regla yo la aplico en todos los nutris que me entran. Una audiencia específica, una oferta específica y un canal de ventas específico. En mi caso el canal de ventas es Instagram, porque es que funciona de maravilla. Claro, cuando tú tienes, lo que digo, una consulta, es muy difícil que tú realmente te niches en un sector, porque no tiene mucho sentido cuando hablamos de consulta y porque realmente necesitarías demasiadas ventas como para especializarte tanto. Pero si tú lo que vendes es un servicio trimestral o semestral o anual, ahí la película cambia mucho. Si encima le añades ciertas formas a través de las cuales las personas pueden fraccionar el pago en varias cuotas y que a ti te llegue todo de golpe, porque eso se puede hacer muy muy fácil con algunas herramientas, vendes trimestrales literalmente como churros, porque la persona los paga mes a mes, pero tú recibes todo el trimestre por adelantado. No me quiero alargar mucho más en este vídeo, simplemente quiero que entiendas por qué quizá las consultas no son el mejor mecanismo para que puedas vivir de todo esto, para que puedas generar resultados excelentes. A partir de aquí, si quieres saber cómo montar tu propio programa, pues ya sabes, me pides el vídeo a través de Instagram, me dices, oye Alex, mándame el vídeo del programa, y yo lo busco y gustosamente te mando el entrenamiento para que lo puedas ver. En este mismo canal de YouTube tienes un montón de vídeos donde también te explico muchas cosas. En Instagram subo historias todos los días y tienes también mi podcast donde te comparto todo desde un punto de vista bastante más personal de cómo se vive un negocio desde dentro, cómo lo puedes montar tú, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, familia, dale mucha caña, pero no lo hagas a través de sesiones sueltas, a través de consultas, porque no vas a dar los resultados que quieres. Te mando un fuerte abrazo y me despido. Chao, chao.